Bueno, vamos a ver metamorfismo. Y en primer término, vamos a referirnos a que el término metamorfismo fue aplicado por primera vez por Lyell en 1832 a referirse a rocas que pasan gradualmente desde rocas sedimentarias y cuya composición mineralógica y estructura ha sido impresa por procesos en estado sólido diferentes a los de la sedimentación. Sin embargo, la Subcomisión de Rocas Metamórficas de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas adoptó la definición de metamorfismo, y es la que nosotros vamos a utilizar en el curso, como aquel proceso que involucra cambios en la mineralogía y o textura de una roca en estado sólido. Este proceso se debe principalmente al ajuste de la roca a condiciones físicas diferentes a aquellas bajo las cuales se formó originalmente y que difieren de las condiciones físicas que ocurren normalmente en la superficie de la Tierra y en la zona de diagénesis. Este proceso puede coexistir con la fusión parcial e involucrar cambios en la composición química de la roca, como vamos a ver en unidades posteriores. Veamos este pequeño videíto. Muchas rocas que afloran en la superficie estaban hace millones de años enterradas a gran profundidad en la corteza. En los niveles más superficiales de la corteza, la presión y la temperatura son relativamente bajas. Sin embargo, a mayor profundidad, ambas aumentan. Cuando una roca es llevada a niveles más profundos de la corteza, se ve expuesta a presiones y temperaturas diferentes. Así, por ejemplo, vemos en la foto superior una pizarra, ¿sí?, que es una roca metamórfica formada con bajas condiciones de presión y temperatura, es decir, en los niveles iniciales del metamorfismo. Si esa pizarra es conducida a niveles más profundos de la corteza, va a sufrir un mayor metamorfismo, sufrirá cambios con aumentos de presión y temperatura, y se va a convertir en un gneiss, por ejemplo, como vemos en la fotografía inferior. Del mismo modo, un basalto, como en la foto superior, que sabemos que es una roca ígnea volcánica, si se conduce a cierta profundidad, aproximadamente a unos 50 kilómetros, va a sufrir un metamorfismo y se convertirá en una eclogita, ¿sí?, como vemos en la foto inferior. El basalto y la eclogita tienen una composición química similar, sin embargo, su contenido mineralógico es muy diferente como consecuencia de los procesos metamórficos. Ahora vamos a referirnos a los agentes y condiciones del metamorfismo. El metamorfismo tiene lugar cuando una roca es expuesta a un ambiente físico o químico diferente a aquel en el que esa roca se formó, como vimos hace un momento. Y cualquier parámetro que pueda modificar dicho ambiente se denomina agente metamórfico, que modifica entonces a esa roca original. En primer término vamos a considerar la temperatura. El incremento de la temperatura tiene dos instancias importantes. Por un lado, promueve la recristalización, es decir, incrementa el tamaño de grano, y en segundo lugar, produce reacciones. Llevan minerales inestables a nuevos minerales estables en esas nuevas condiciones metamórficas. Entre ellas, el proceso de desvolatilización es muy importante. En esta figura observamos los 5 tipos principales de rocas originadas a partir de material pelítico. Desde la pizarra, en la izquierda, pasando a filita, mica esquisto granatífero, o más conocido como esquisto micáceo con granate, gneisses y migmatitas.
Vale hacer la aclaración que, aunque con el aumento del metamorfismo efectivamente se produce un aumento del tamaño de grano, como podemos ver en estos tipos litológicos de la imagen, es absolutamente necesario dejar claro que el aumento de las condiciones metamórficas de las rocas se determina únicamente en base a las asociaciones minerales presentes. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos detengamos un momentito en el contenido mineral de las diferentes rocas metamórficas. Algunos minerales como el cuarzo son estables en varios intervalos de temperatura. Por lo tanto, la presencia de cuarzo en una roca no nos proporciona información acerca de las condiciones térmicas presentes en el momento de formación de la roca. Del mismo modo, el feldespato es estable en amplios intervalos de temperatura, y al igual que el cuarzo, la presencia de feldespato en una roca no nos da demasiada información acerca de las condiciones térmicas de formación. Sin embargo, varios minerales son estables solo en determinados rangos de temperatura. Algunos de dichos minerales son clorita, muscovita, biotita, granate, estaurolita y silimanita. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo la presencia o ausencia de estos minerales en una roca pueden ser útiles para identificar la temperatura a la cual tuvo lugar el proceso de metamorfismo. ¿Sí? Así vemos que la clorita se encuentra solo en rocas de menor grado metamórfico, en las rocas de composición pelítica. Por lo tanto, la clorita es útil como mineral indicador. El siguiente mineral indicador puede ser la muscovita. En las rocas pelíticas, la muscovita es estable en condiciones que se sitúan entre un metamorfismo de bajo a mediano grado. La biotita no se forma en condiciones metamórficas de grado muy bajo. Sin embargo, es abundante en rocas pelíticas en condiciones de un metamorfismo algo mayor. Si observamos granate en una roca pelítica, podemos deducir que la roca ha sufrido un proceso de metamorfismo de grado medio. La presencia de estaurolita en una roca pelítica indica que la roca ha sufrido un metamorfismo también de grado medio a grado alto. Y la presencia de silimanita indica que una roca pelítica ha sufrido metamorfismo de mayor grado metamórfico. Ahora, a ver, ¿en qué condiciones de metamorfismo se forma, por ejemplo, una roca pelítica que contiene cuarzo, feldespato, clorita, muscovita y granate? El cuadro rojo responde a la pregunta, ¿sí? Una roca metamórfica pelítica que contiene cuarzo, feldespato, clorita, biotita y granate se forman en esas condiciones de grado bajo. En cambio, una roca pelítica que contiene cuarzo, feldespato, biotita, granate, pero con estaurolita y silimanita. Obviamente, como lo indica el cuadro rojo, corresponde a condiciones de mayor grado metamórfico. Unas consideraciones respecto del tamaño de grano. Las rocas resultantes del metamorfismo de grado bajo, como las filitas, son generalmente de grano fino. Y a medida que aumentan las condiciones del metamorfismo, normalmente hay un aumento del tamaño de grano. Fijémonos en la transformación de la arena de cuarzo en una cuarcita, un tipo de roca metamórfica. Los objetos amarillos de la figura corresponden a los granos de cuarzo, o mejor dicho, arena de cuarzo. Si observamos la arena con una lupa, vamos a ver que hay muchos espacios entre los granos, ¿sí?
que conforman la porosidad de la arena. Cuando la carga de los sedimentos aumenta, la arena se ve sometida a una mayor presión y esto lleva a una consolidación y diagénesis de la arena. Durante dicha consolidación, parte del cuarzo que constituye los granos se disuelven en las zonas de contacto y posteriormente precipita como cuarzo de nueva formación en esos espacios vacíos. El material precipitado se comporta como un pegamento, uniendo los granos de cuarzo entre sí. De tal manera, una roca se transforma en una cuarcita. A mayor presión y temperatura, algunos granos crecen a expensas de otros. Los granos aumentan de tamaño mientras el número de granos disminuye. El resultado final es una roca metamórfica de grano grueso, una cuarcita. Desde que el material inicial no es otro que cuarzo, es decir, pura sílice, durante el proceso de metamorfismo no se forman otros minerales. Y en esta otra diapositiva vemos dos rocas constituidas por asociaciones de minerales distintas, la primera granate con hornblenda y plagioclasa y la otra con clorita, actinolita y epidoto, dos rocas, digo, metamórficas con distinta mineralogía, aunque la química es la misma, y que corresponden a cambios generados por modificaciones en esas condiciones originales. Veamos ahora el segundo de los agentes del metamorfismo, la presión. Bueno, veamos ahora un poquito sobre la presión y para eso volvamos un poquito al curso de física. Ustedes saben que un buzo que nada a 50 metros por debajo de la superficie del mar se expone a una presión que corresponde al peso de una columna de agua de 50 metros de altura. ¿Sí? La presión que actúa sobre el cuerpo del buzo es igual en todas las direcciones y es lo que se conoce como presión hidrostática. Ahora, de igual modo, una roca situada a una profundidad de 5 kilómetros es expuesta a una presión que corresponde al peso de una columna rocosa de 5 kilómetros de alto. Y es lo que se conoce como presión litostática. Los sedimentos son continuamente depositados en el fondo del océano y después de millones de años los sedimentos más antiguos pueden quedar enterrados por varios kilómetros de sedimentos más recientes. La presión que actúa sobre los sedimentos aumenta en función de la profundidad a causa de la compresión, es decir, a causa del material suprayacente. ¿Y ahora qué es la presión dirigida? La presión dirigida se ejerce en una determinada dirección. La presión dirigida puede deformar rocas, de tal manera que si una roca homogénea como el granito, que está representada en la fotografía de la derecha y cuyos minerales prismáticos están representadas en la imagen de la izquierda, es expuesta a presión dirigida, se puede producir una foliación en la roca. Veamos cómo. Esos objetos grises y marrones de la figura de la izquierda, que representan esos minerales prismáticos de una roca inicialmente homogénea, cuando se dirige una presión sobre la roca, esos minerales se disponen en un plano perpendicular a la dirección de la presión. Y es por ello que la roca resulta foliada, esquistosa. ¿Sí? En las fotografías de la derecha se puede ver cómo un granito puede transformarse en un gneiss como resultado de la presión dirigida. En esta muestra vemos una capa plegada de cuarcita en un esquisto con granate. ¿Sí? Los pliegues resultan de la presión dirigida, como vamos a ver ahora. En el dibujo superior se ve unas capas de color rosadito o violeta que corresponden a un mica esquisto o a un esquisto de granate, mientras que la capa amarilla
corresponde a la cuarcita. La roca se expone a una presión dirigida o una fuerza compresiva y como resultado de ella se deforma plegándose. Bien, entonces, las rocas sufren metamorfismo en el interior de la Tierra, donde hay una mayor temperatura, como consecuencia del incremento de la presión. Ese incremento de presión con la profundidad se debe al peso, como vimos, de la roca suprayacente y es lo que se conoce como presión litostática. Esa presión litostática está determinada por esta relación en la que interviene la aceleración de la gravedad, la densidad de las rocas y la altura de la columna de roca suprayacente. La relación entre profundidad y temperatura está dado por el gradiente geotérmico. Y aquí vemos este gráfico que ya lo vimos anteriormente cuando estuvimos hablando sobre rocas metamórficas, ígneas, y allí vimos también que el gradiente geotérmico en las áreas continentales superiores es de aproximadamente 0,3 grados centígrados por kilómetro, o lo que es lo mismo, un aumento de 10 grados centígrados por cada 35 kilómetros de profundidad. Ahora, ese gradiente geotérmico sabemos que no es uniforme, ya que existen perturbaciones relacionadas con zonas de subducción, con intrusiones, con corteza espesada, con plumes o con hotspot. Sin embargo, esas perturbaciones son generalmente transitorias y es el metamorfismo quien retiene esos registros. Respecto de la presión dirigida, nosotros sabemos que no es igual en todas direcciones y se expresa como tres componentes del esfuerzo mutuamente perpendiculares entre sí y que lo podemos ver en este elipsoide de deformación. Se llama sigma 1 al esfuerzo principal, máximo, sigma 2 a un esfuerzo intermedio y sigma 3 al esfuerzo mínimo de este elipsoide. La presión dirigida afecta la textura y la estructura de la roca, pero no la paragénesis mineral de equilibrio, ¿sí? Es la que desarrolla las esquistosidades, las lineaciones características de las rocas metamórficas. Y hay tres conceptos importantes relacionados con la presión dirigida que podemos entenderlos con la ayuda de este gráfico. Por un lado, tenemos la tensión, en la que el sigma 3 es negativo y el resultado es extensión. Hay un término que denomina este proceso que es pull apart y se da en niveles altos de la corteza. El segundo término es compresión, ¿sí? Es una dirección de esfuerzo sigma 1 dominante y puede causar el plegamiento o una deformación homogénea, conocida como flattening. Y el tercer concepto es el de cizalla, que es un tipo de compresión en el que ocurren desplazamientos a lo largo de un juego de planos con algún ángulo respecto de sigma 1. El tercer agente que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de metamorfismo son los fluidos, ¿sí? La mayor parte de las rocas metamórficas contienen una fase fluida intergranular. Y aquí es importante determinar el punto crítico del agua, que se da a 374 grados centígrados y 21.8 megapascales. ¿Y por qué? Porque a presiones y temperaturas por encima de ese punto crítico del agua no hay diferencia entre líquido y gas, ¿sí? Hablamos de un fluido sin diferenciar entre líquido y gas. Pero por debajo de ese punto crítico del agua, a bajas presiones, el fluido es un líquido o es un gas. Otro de los conceptos importantes, de los agentes importantes
en el desarrollo del metamorfismo son los fluidos. Los gases y líquidos sometidos en la corteza a altas presiones se denominan generalmente fluidos. El agua, el dióxido de carbono y el nitrógeno gaseoso son los fluidos más importantes en la corteza y desempeñan un importante papel en muchos procesos geológicos, incluido el metamorfismo. Los fluidos pueden reaccionar con los minerales como reactivos o productos y pueden actuar como agentes catalizadores. Los procesos hidrotermales son aquellos en los que interviene el agua caliente. El agua puede penetrar a grandes profundidades de la corteza a través de estrechas fracturas. Y en la corteza oceánica los procesos hidrotermales son frecuentemente cerca de la dorsal mesooceánica. En la animación veremos cómo el agua del mar se infiltra en la corteza a través de delgadas fisuras. La temperatura del agua aumenta con la profundidad. El agua caliente es mucho más reactiva que el agua fría. En consecuencia, a grandes profundidades, el agua puede reaccionar con los minerales circundantes, disolviéndolos y facilitando que se formen nuevos minerales. El metamorfismo, causado por la entrada de agua caliente, se llama metamorfismo hidrotermal. La presión y la temperatura de una roca que sufre metamorfismo hidrotermal es constante. El agua caliente es un potente disolvente de iones metálicos como el hierro y el cobre, y cuando el agua caliente asciende, la temperatura y la presión circundante disminuyen. Esto puede provocar la precipitación de los metales disueltos en la solución. Muchos yacimientos minerales de todo el mundo han sido formados por metamorfismo hidrotermal asociado a dorsales mesooceánicas. Veamos un par de ejemplos. Cuando el granito y la eclogita de las imágenes superiores se encuentran a algunos kilómetros de profundidad, sufren la infiltración de fluidos a través de las fracturas. El agua caliente reacciona con los materiales dispuestos a lo largo de esas fracturas. Concretamente, en la eclogita, el agua reacciona con el piroxeno para formar anfíbol, y en el granito pueden formarse pequeños granos de hematita que se forman por precipitación del fluido y que normalmente es la causa del color rojo que observamos en las fracturas de los afloramientos. El dióxido de carbono es uno de los fluidos geológicos más comunes. En algunas ocasiones, ciertas partes del manto y de la corteza son invadidas por flujos de dióxido de carbono. En la animación vamos a ver qué sucede cuando la dunita, una roca como ustedes saben que es muy abundante en el manto y está compuesta principalmente por olivino, se ve afectada por el dióxido de carbono. Se produce la reacción entre el olivino y ese fluido para dar lugar a la enstatita y a la magnesita, ¿sí? Si todo el olivino de la roca reacciona, se originará una nueva roca compuesta por enstatita y magnesita. A una profundidad superior a unos 10 kilómetros, los minerales no pueden mantener una red de apoyo independiente. Entonces, en los puntos de contacto mineral, la presión puede ser mucho mayor que en los poros, y como resultado, la fuerza mineral no es suficiente para mantener la tensión diferencial y comprimirá el espacio lleno de líquido del poro hasta que la presión del fluido sea igual a la presión litostática. El mineral precipita en los poros con líquido, permitiendo que la roca se comprima y se deforme. Y el cuarto agente importante en el desarrollo del metamorfismo es el tiempo. Durante un metamorfismo de contacto, la duración del evento depende de el tamaño del cuerpo intrusivo,
de la cantidad de calor que pueda liberar ese cuerpo, de la conductividad térmica del material y de la temperatura inicial de la roca de caja. Esta animación nos enseña cómo tiene lugar la intrusión del magma en una secuencia de rocas sedimentarias. Antes de la intrusión, la temperatura de las rocas sedimentarias puede ser, por ejemplo, alrededor de 150 grados centígrados, mientras que la temperatura del magma es alrededor de los 700 grados centígrados. Efectivamente, las rocas sedimentarias, por efecto del calentamiento, sufren un proceso de metamorfismo llamado metamorfismo de contacto. Este metamorfismo tiene lugar por aumento de la presión y a una temperatura constante. El magma calienta las rocas vecinas. A la zona de contacto entre el magma y las rocas vecinas se las llama aureolas de contacto. Las rocas que se encuentran en una aureola de contacto sufren entonces metamorfismo de contacto. Las rocas situadas fuera de la aureola de contacto, marcadas acá pintadas con azul, no sufren ese metamorfismo de contacto mencionado. Posteriormente, el magma se enfría y cristaliza y podemos observar un núcleo de rocas magmáticas rodeadas por una zona de rocas metamórficas de contacto. Por el contrario, las rocas sedimentarias no afectadas no sufren ninguna consecuencia de ese metamorfismo. Examinemos ahora más atentamente las rocas dentro de esas zonas de contacto, dentro de las aureolas de contacto, ¿sí? En particular, una pizarra y una arenisca. En la zona de la aureola de contacto cercana a la roca intrusiva, es decir, cerca de la fuente de energía térmica, las rocas han experimentado temperaturas muy altas. Por el contrario, las rocas más externas solo registran incrementos débiles de temperatura. De este modo, la temperatura de las rocas expuestas al metamorfismo de contacto varía según su distancia respecto a la roca intrusiva. Es por ello que el grado de metamorfismo experimentado y la composición mineralógica varía a lo largo de la aureola de contacto. La corneana es una roca metamórfica no foliada y de grano fino que se forma en condiciones de alta temperatura y de baja presión. Cuando el magma actúa sobre la roca de caja puesta en contacto, la temperatura máxima que ésta alcanza es de aproximadamente el 60% de la temperatura de la intrusión, y la extensión que alcanza depende del tiempo de esa actividad térmica. Para darnos algunos ejemplos, en un año puede alcanzar una distancia de 10 metros, en 100 años 100 metros, y necesita 10.000 años para que esa distancia a partir del punto de contacto alcance los 1000 metros. Una diabasa olivínica en contacto con una caliza que tiene temperaturas que varían entre 800 y 900 grados centígrados y a 0,6 gigapascales de presión, necesita 3 millones de años para formar una capa de wollastonita de 1 milímetro de ancho, y necesitaría 480 millones de años para formar una capa de 10 milímetros de ancho. Para el metamorfismo regional, por otro lado, se postulan condiciones de estabilidad de decenas de miles de años. Se estima, por ejemplo, que el período de un ciclo metamórfico es de 20 a 30 millones de años, es lo que se calcula para el metamorfismo alpino, y de aproximadamente unos 100 millones de años para orógenos más viejos. El metamorfismo que afecta a extensas áreas de la corteza se denomina metamorfismo regional. En las zonas de subducción, por ejemplo, amplias áreas de corteza oceánica se dirigen a grandes profundidades. Los materiales subductados sufren metamorfismo como respuesta a los cambios de presión y temperatura. La parte superior de la corteza oceánica está formada por basalto, y por encima del basalto suele depositarse habitualmente sedimentos. En la animación
vamos a ver cómo ese sedimento, esas pelitas y esos basaltos se transforman a medida que progresa el proceso de subducción. A profundidades de aproximadamente 4 o 5 kilómetros, esas pelitas comienzan a sufrir un metamorfismo, dando lugar al desarrollo de pizarras, las rocas metamórficas que se forman en bajas condiciones de presión y temperatura. Cuando los materiales se transforman a profundidades mayores, sufren un mayor metamorfismo, y entre 5 y 10 kilómetros por ejemplo, esas pizarras, esas filitas suelen transformarse en esquistos que corresponden a las facies esquistos verdes. A profundidades de entre 10 y 20 kilómetros, las rocas sufren nuevas transformaciones y ingresan en la zona de facies de esquistos azules si las presiones son muy altas. A una profundidad de aproximadamente 20 kilómetros, esas rocas siguen aumentando de presión de facies metamórficas, y aproximadamente a los 40 kilómetros de profundidad ingresamos en la zona de facies eclogitas, ¿sí? Las rocas que se forman a mayores presiones. Un ejemplo particular corresponden a las migmatitas, que se desarrollan cuando por condiciones particulares esa roca metamórfica se funde parcialmente. Eso ocurre, como vamos a ver más adelante, cuando ese material sometido a un mayor metamorfismo tiene un alto contenido de agua. En esta figura se muestra cómo el grado de metamorfismo aumenta con la profundidad en las zonas de subducción. En las áreas superiores de la zona de subducción, las rocas sufren diagénesis, un metamorfismo de bajo grado, y así aumentan las condiciones metamórficas hasta alcanzar el metamorfismo de grado alto, y en algunas condiciones, como vimos, se produce la anatexis. Ahora vemos cómo las rocas que han sufrido metamorfismo regional en zonas profundas de las cortezas pueden ser transportadas a la superficie millones de años después. Por ejemplo, mediante colisiones continente-continente, las rocas enterradas a grandes profundidades pueden ser empujadas hasta situarse sobre las rocas inicialmente más superficiales. Este es un ejemplo de los conocidos cinturones apareados que vamos a tratar más adelante. Con el paso del tiempo, la erosión puede poner al descubierto grandes extensiones de rocas que sufrieron metamorfismo regional hace millones de años en zonas de subducción. Entonces vemos que las rocas de similar grado de metamorfismo suelen situarse al lado que rocas con mayor y menor grado metamórfico, ¿sí? Allí marcado con color rojo, vemos, por ejemplo, una zona en la que se representa un metamorfismo regional en una zona de subducción. Bueno, vamos a hacer algunas consideraciones acerca de los límites del metamorfismo, y vamos a empezar por la temperatura. Una variedad de minerales, especialmente las zeolitas, se generan tanto a muy bajas temperaturas en ambientes diagenéticos como en rocas que son claramente metamórficas. El metamorfismo comienza en un rango entre 100 y 150 grados centígrados para los tipos más inestables de protolitos. El paso de diagénesis a metamorfismo, sin embargo, es arbitraria. Este paso estaría marcado por la formación de minerales como la aumontita, la alcima, la blandita, glaucofana, prenita, pumpelita, la ausonita, glaucofana y estilomelana, ¿sí? Son aquellos minerales que indican que ya estamos en un ambiente metamórfico.
En cuanto al límite superior, también es difícil distinguir entre procesos metamórficos e ígneos. Nosotros podemos distinguir claramente un fundido, pero no es tan fácil determinar si una determinada roca se ha formado por un proceso ígneo o un proceso metamórfico. Si calentamos una roca metamórfica hasta que se funde, ¿en qué punto el proceso de fusión se torna ígneo? El límite superior, tanto como el inferior, es, por lo tanto, discutible e impreciso. Sin embargo, puede ser estimado en alrededor de 600 grados centígrados, pero mucho depende del contenido de agua, y eso veremos cuando nos toque estudiar las migmatitas. Cenolitos, restitas y otros enclaves son considerados parte de un ambiente ígneo solo porque el fundido que los acompaña es el dominante. Pero existe toda una gradación del fundido entre las segregaciones iniciales y las restitas dispersas hacia el final del proceso. En este diagrama de presión-temperatura están marcados los extremos de diagénesis aquí y en el alto grado en la zona de mayor temperatura, ¿sí? En cuanto a los límites de presión, los límites de presión del metamorfismo son también amplios y a bajas presiones se necesitan altas temperaturas para iniciar el metamorfismo. Así, rocas metamórficas pueden generarse cerca del contacto de intrusiones poco profundas, es decir, a bajas presiones, cerca de la superficie de la Tierra, y así se forman las denominadas gorneanas. Por otro lado, en el límite de alta presión, las rocas sólidas se extienden en profundidad hasta llegar a formar las conocidas rocas de las facies eclogitas. Los cenolitos del manto, incluidos en kimberlitas, indican presiones superiores a los 4 gigapascales, es decir, profundidades superiores a los 120 kilómetros, y son consideradas generalmente como metamórficos. Sin embargo, la mayoría de las rocas metamórficas que vemos en las superficies y estudiamos son rocas corticales, son rocas que se encuentran a mucho menor profundidad. Por lo tanto, el límite práctico de presión en el campo de las rocas metamórficas raramente exceden los 3 kilómetros, los 3 gigapascales.